En el libro de Samuel me quedó algo en el tintero. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 13, resulta que David estaba lamentándose, arrepentido ante Yahvé por haber realizado el censo, ¿no? A Yahvé no le gustaba, Dios no quería un censo, entonces David lo hizo. Estaba medio arrepentido, estaba absolutamente arrepentido, no medio arrepentido. Entonces le pide a Dios que le perdone. Y Yahvé, por intermedio del profeta Gad, le ofrece el perdón a través de tres alternativas. Usted lea el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Entonces Samuel le dice: ¿qué quieres que te venga? La pregunta es potente, es dura, hasta yo diría que es tramposa la pregunta. ¿Qué quieres que te venga? Ahí Gad le dice: hambruna para ti y para tu pueblo, obviamente, ser derrotado por los enemigos, o una peste, 3 días de peste. ¿Qué quieres que te venga? El profeta, conocedor como es del poder de la palabra, apela o maneja la fe de David y le hace escarbar en su interior, en su más profunda y sincera interioridad, para que David encuentre y declare su deseo. Y así ese deseo, esa declaración se convierta en un decreto cumplible, realizable. Lo que David encuentra en su interior que quiere, se realiza. Es lo que Yahvé le dará. Eso es interesantísimo. Lo que David quiere verdaderamente en su interior, Dios se lo dará. Para nosotros es una lección potente. Lo que deseas, el qué quiero, profundo, sincero, claro, es lo que finalmente Dios te dará. Y ahora sí pasemos al libro de Reyes. Son algunos poquitos comentarios sobre el libro de Reyes. Primer y segundo libro de Reyes. Vamos al primer libro, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos 41 al 43. Dice así: también al extranjero que no es de tu pueblo Israel, al que viene de un país lejano a causa de tu nombre, porque oirá hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu tenso brazo, y vendrá a orar a esta casa. Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y haz según cuanto te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado en esta casa que yo he construido. Debemos dar gracias a Salomón por ser uno de los primeros en decretar, en abogar, en pedir que Dios, Yahvé, el nombre de Dios, fuera conocido por el resto de la humanidad, que nosotros pudiéramos conocer a Dios. No solo por Israel, sino por toda la humanidad. Toda la humanidad nos beneficiaríamos del conocimiento y la presencia de Dios.
y podríamos ser considerados sus amigos, y todas sus promesas también alcanzarían a nosotros, pero asimismo sus exigencias y providencias. Una de Reyes 13. Una de Reyes, capítulo 13, versículo 3. Una de Reyes, capítulo 13, versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. ¿Qué dice? Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. No hay que pedir una señal. No hay que pedirle señales a Dios. Señor, dame una señal, no. Hay que decir cuál es la señal que queremos ver. ¿Cuál es la señal que nos mostrará la presencia de Dios? ¿Cuál es la señal que queremos ver que se manifieste? Esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Esta será. Cuando eso ocurra, sabremos que Dios está hablando. Entonces, no hay que pedir una señal. Dame una señal, Señor, no. Hay que decir, decretar qué es lo que queremos ver. Y en el versículo 11 más bien, una de Reyes 13, versículo 11. Está larga. 11 y siguientes, hasta donde sea. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuanto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel. Contaron a su padre las palabras que dijo el rey. Su padre les dijo: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se fue el hombre de Dios que vino de Judá. Dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Y aparejaron el asno y se montó sobre él. Fue en seguimiento del hombre de Dios y le encontró sentado bajo el terebinto y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y comerás algo. Respondió: no puedo volver contigo, ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque la palabra de Dios me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él dijo: también yo soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé, diciendo: hazle volver contigo a tu casa, para que coma y beba agua. Pero le mentía. Se volvió pues con él, y comió pan, y bebió agua en su casa. Continuemos, está interesante. Cuando ellos, sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Y gritó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo: así dice Yahvé, porque has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que te has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que dijo: no comerás pan y no beberás agua, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que le había hecho volver le aparejó su asno. Partió y un león le encontró en el camino
y le mató. Su cadáver yacía en el camino y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. Dejémoslo hasta ahí. Cuando Dios se dirige a uno con la voz de la intuición, no hay que desobedecerle bajo ningún concepto y de ninguna manera. Las cosas saldrían mal y no de acuerdo a la cadena de acontecimientos que están preparadas y que arrancan con esa voz intuitiva de Dios. Muchas veces nosotros sentimos la intuición, una intuición de que tengo que hacer esto. Cualquier intuición pequeña, cotidiana. Y al punto la desobedecemos, no la seguimos. Lo típico, lleva tus llaves. Y uno mira las llaves y dice, ¿para qué si a la vuelta va a haber gente en casa? ¿No? Y no las lleva. Resulta que cuando vuelve se encuentra con que no hay nadie en casa. Esa intuición, esa pequeña voz que ocurre con múltiples otros ejemplos, hay que obedecerla sí o sí, sin cuestionar, sin preguntar, sin analizar, sin ver las posibilidades de que eso vaya a ocurrir o no. Hay que toma las llaves y llévatelas. Haz eso que sientes que en tu corazón tienes que hacer. Hazlo de inmediato, ahora, al tiro. Ni siquiera, aunque un ángel se apareciera, debemos tomar o torcer esa voz interior. Sería no seguir las instrucciones, desobedecer, dudar. La intuición es la voz providente. Ya hablaremos acerca de la intuición más adelante. La intuición es la voz precognitiva de Dios. Debemos practicar el oírla y el seguirla permanentemente. Estar atentos y ser sensibles a captarla. Este hombre había sentido que Yahvé le decía, no vuelvas, no comas, no bebas. Pero el profeta le mintió, el anciano profeta le mintió y le dijo, pero a mí Dios me dijo esto, me dijo que te trajera a mi casa, le mintió. Y entonces él le desobedeció, él fue a su casa. No obedeció la intuición, la voz de Dios. Y terminó muriendo. O sea, ni siquiera aunque un profeta te diga, en nombre de Dios, Dios a mí me dijo que vinieras conmigo, que no te llevaras la llave. Si tú has sentido la fuerza interior de llevar la llave, toma la llave, llévatela, no te pesa tanto. 2. Pasemos al libro segundo, saltémonos al tiro al libro segundo de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, del versículo 1 al 7. Sí, 2 Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Una de las mujeres de la comunidad de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Yahvé, pero el acreedor ha venido a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Respondió ella, tu sierva no tiene en casa más que una orza de aceite. Dijo él, anda y pide fuera vasijas a todas tus vecinas, vasijas vacías, no te quedes corta. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y vierte sobre todas esas vasijas, y las pones aparte a medida que se vayan llenando.
Se fue ella de su lado y cerró la puerta tras de sí y tras de sus hijos. Estos se le acercaban las vasijas y ella iba vertiendo aceite. Cuando las vasijas se llenaron, dijo ella a su hijo, tráeme otra vasija. Él dijo, ya no hay más. Y el aceite se detuvo. Fue ella a decírselo al hombre de Dios, que dijo, anda y vende el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos viviréis de lo restante. Un milagro cuántico. Un milagro cuántico. Algunos investigadores, si no todos, señalan el extraño comportamiento de los átomos, que parecen actuar con cierta referencia al observador. El observador hace colapsar determinada realidad a nivel atómico. Es un experimento muy famoso, el experimento de las rendijas, ¿no? Mientras se están observando, determinados átomos se comportan de una manera al atravesar ciertas rendijas en una placa. Y al no estar observando, esos mismos átomos se comportan de una manera distinta. Y por supuesto podemos afirmar que colapsa al mismo tiempo la masa conformada por esos átomos. En este milagro ocurre precisamente eso. El observador, que es la mujer, colapsa la masa atómica del aceite desde vasijas vacías, aprovechando además el poder de la palabra que ya ha decretado anteriormente Eliseo. Todos los milagros podrían explicarse naturalmente de la misma manera. No estoy haciendo un análisis físico, cuántico de este milagro. Ni siquiera estoy hablando de manera con mucho conocimiento sobre ese experimento cuántico, ¿no? Estoy comparando, estoy haciendo un símil del poder del observador, cómo el observador altera los átomos. 2 Reyes 13, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué nos dice? Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, este versículo me llama mucho la atención, el hecho de que hombres de Dios que están plenamente siempre en contacto con lo divino, cuyo cuerpo y mente es evidentemente templo de Espíritu Santo, enfermen y mueran de esa enfermedad. En este caso, cabría encontrar una causa en el constante mal humor, el constante estrés de Eliseo, que repercutió en la actividad de sus células. Pero me llama mucho la atención que el templo del Espíritu Santo enferme, que hombres que están en permanente contacto con lo divino enfermen. Claro, no son inmortales. ¿Quién sabe? 2 Reyes 19, vamos a ver. 2 Reyes 19, versículo 15 al 19. Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahvé. Yahvé, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra, tú el que has hecho los cielos y la tierra. Tiende, Yahvé, tu oído y escucha, abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asiria han exterminado las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de tu mano, de su mano, y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, Yahvé.
muchas plegarias como estas se encuentran en el Antiguo Testamento. Más o menos con una cierta estructura, si se quiere. Una alabanza a Yahvé, reconociendo su poder por alguna razón cósmica o humana. Una llamada a la atención de Yahvé por algo que está ocurriendo en las circunstancias del que está realizando la plegaria. Y finalmente el decreto. O sea, una alabanza, una plegaria por algo que está ocurriendo. Y finalmente el decreto, la orden o la petición de lo que se quiere de Yahvé. Más adelante Ezequías se salta la primera parte y ejecuta muy sumariamente su oración con la segunda parte. Recuerda que yo he andado en tu presencia. Y tercera parte de la oración. Lloró con abundantes lágrimas. Se entiende la petición de cura por parte de Yahvé. Y bueno, en el capítulo 23, termina el libro de Reyes con Israel rechazado por Yahvé. Nos vemos en el comentario del próximo libro, las Crónicas 1 y 2. Cuídense, nos vemos.